pero un 20 o un 25 en el espacio de Madrid es muchísimo igual. ¿No? O sea, porque al final los bienes inmuebles son como un activo muy tradicional, ¿no? O sea, lleva Yo, muchísimos años transaccionándose con la vivienda. No sé, ¿cuál es tu opinión de esto? pues bueno, yo, pues como tú dices, es un sector que es desde toda la vida, tío. O sea, desde que, yo creo que desde que el mundo, siempre hemos comerciado con la tierra, con las casas, o sea, con propiedades. Es un bien que es como una funeraria. Es una cosa que siempre se va a usar. Porque la gente, pues, necesitamos viviendas, necesitamos pisos, necesitamos casas, necesitamos un sitio donde estar. Entonces, es un bien con el que siempre se ha podido negociar, porque somos humanos y queremos vivir mejor. Y de ahí ya, pues viene el negocio. Entonces, yo creo que viene todo de por ahí, de la cosa humana de querer avanzar, de querer tener una tierra mejor para cultivar mejor, de querer, por poner un ejemplo, en el año 1700 en Estados Unidos, cuanto más grande fuese tu granja autofinja, más esclavos tenías, más podías llegar a producir, etc, etc. ¿Crees que esta tendencia seguirá en el futuro o cómo ves que evoluciona? Pues tío, si siempre que lo pienso así en frío, digo yo, te paras a pensar que por lo que sea empezamos a parar todo el mundo de construir y empezamos a hacer como Japón con las casas estas, con los zulos estos, los nichos. Yo creo que pensando en el futuro, espero que no cambie, porque realmente no conozco una alternativa, o sea, no se me viene a la cabeza una alternativa mejor que la que tenemos ahora. Porque sí que es Bueno, cierto. Dime, dime. yo lo preguntaba en el sentido de que, no sé, de que a lo mejor la gente empiece a... A ver, en realidad no creo que vaya a ir a menos porque creo que incluso puede ir a más por el hecho de que la gente empiece a teletrabajar o a tener profesiones más digitales. Porque al final le Claro, van a dar incluso más valor a su casa, ¿no? claro. Lo que sí que me preocupa, así como a medio plazo, es todo el mercado de oficinas y todo esto, que es que yo creo que no creo que vayamos a ir más a la oficina en los siguientes años. No, eso puede ser un problema que justamente leí un artículo hará hace un mes o dos, que es en el futuro, en las grandes ciudades, todos estos edificios que se han puesto para oficinas, cuando ya no haya esa demanda y se tengan que pasar a las viviendas, hay una red de suministros preparada realmente para alojar a todas esas nuevas personas. Bueno, Porque, claro, claro, tú para pensar un sitio como Madrid o como Barcelona, que tienen en el centro muchísima oficina, tienen su luz, su agua y tal, pero no es como una vivienda, que tienen los baños para duchas, tienen cocinas. Entonces, si se cambian a viviendas, ¿está preparada la estructura de una zona como Madrid o como Barcelona a que de repente pasen a vivir 500.000 personas más en el centro así de repente? claro, porque si reconvirtiésemos todas las oficinas que hay en el centro de Madrid en vivienda, se podría alojar a muchísima gente, ¿no? Yo Claro. tendría a pensar que no, que la proporción de oficinas viviendas era menor, pero por lo que tú dices no es así. O sea, ¿qué porcentaje crees que estaríamos hablando de uso inmobiliario destinado a oficina versus vivienda en el centro de Madrid? Pues hace mucho que no voy a Madrid, pero la última vez que fui yo me atrevería a decir que un 20-80, pero seguro. Sí, O se- sí, sí, sí. espérate, pero ¿cuánto? ¿Un 20% qué? Oh, vale, vale. Es un 20% que sean pues oficinas, 20-25 Oficinas, y un vale. 70-75. Pero ese Vale. Ok, ok. 20-25, claro, pero ese Está 20-25, en el entorno que yo pensaba, está en el entorno que sí, yo pensaba. Yo es que por un momento, como lo habías expresado, me había dado la sensación de que era a lo mejor un 40% o algo así. Y digo, ostras, digo, eso es mucho. no, pero un 20 o un 25 en el espacio de Madrid es.
muchísimo igual. Es como si dices que cae un 1% Bitcoin. Es una barbaridad. O sea, tú dices un 1% y dices, bueno, pero si Bueno, comparas el en activo... Bitcoin un 1%, vamos, no lo considero ni caída, ¿eh? Ya te No, digo. a ver, joder. Vale, te lo No compro. para que yo me empiece a... Es que si dijera incomodar me mentiría, pero para que yo me empiece a huecar un poco la camisa o algo así, tengo que estar viendo un 50, 50. 50, Sí, 50 algo bien. así. Ahí No. empiezo a pensar, joder, pues bueno, ya con esto no cuento. No, pero Pero yo... es Dime. totalmente diferente, ¿no? Creo que estamos hablando de mundos Sí, totalmente diferentes en cuanto a porcentaje, porque es muy, muy volátil. claro. Y No, y esto... una pregunta, Julio. Sí, Nosotros, la estructura que hay a nivel de vivienda, yo creo que está muy influenciada por una generación que eran los boomers, ¿no? Los baby boomers. exactamente. Que sí, que yo creo que ahí había como varios factores que no se dan en el contexto actual. Uno, era gente que aspiraba, o sea, que todos, o sea, todos, tú le preguntabas a un baby boomer con, yo qué sé, con 15 años y te diría, sí, yo pues quiero tener mi propia casa, como mis padres, bla, 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 lo que sea. Eso por ahí. Luego, esa gente, o sea, aspiraba a tener una casa, cosa que creo que ahora no se da. A lo que encima se le une que, hablando de volumen poblacional, ellos son muchos y tenían casas. Yo entiendo que estos, o sea, la mayoría son propietarios. Todos estos se van a ir jubilando, van a ir dando en herencia las casas y van para una generación en la que creo, a lo mejor aquí meto una pedrada, ¿eh? Tú corrígeme, pero Sí, sin problema. yo creo que va a haber muchas casas para gente que no quiere tanta casa y que son menos. Por- Exactamente. esto, por ejemplo, desde tu punto de vista, que eres más experto en este tema, ¿cómo lo planteáis? O sea, ¿va a haber una crisis a largo plazo en el sector inmobiliario o no? ¿O hay algún mecanismo que absorba esto? Pues mira, mecanismo ahora mismo no, pero voy a contarte unos datos que todo el mundo puede consultarlos, que son oficiales, que es del INE, y es que los núcleos, o sea, el número de integrantes de un núcleo familiar está bajando, o sea, está bajando súper rápido. No sé si la edad de que estamos hablando de los boomers y tal, y pico, ¿vale? Que siempre era pues los padres y como mínimo un hijo, o sea, en el peor de los casos tenían un hijo. No. Ahora En la generación de los boomers yo creo que, bueno, sí, como mínimo, sí, mínimo un hijo, pero, joder, la pero familia dos. de mi padre eran 6 y la de mi madre eran 8. Joder, Y yo pues creo que muchos de aquí tendrán de tío, a lo mejor, bueno, aquí a lo claro. mejor es que hay otra generación que son más pequeños todavía, pero no sé, las familias solían tener 3 4 5 hijos. No, claro, yo el punto al que voy es que estábamos, o sea, la estructura de vivienda del país estaba preparada para familias de 4 5 6 7 personas y ahora mismo ya se está detectando que los núcleos familiares son de uno, dos o como mucho tres. Entonces hay mucho parque de vivienda creado años que hemos estado hablando para tantas personas. O sea, ¿por qué, si te paras a pensar, por qué en los centros de las grandes ciudades son todo pisos de 4 habitaciones? De 3 o 4 habitaciones de ciento y pico Sí, metros. es verdad. Porque se creaban en la época en la que las familias eran muy grandes. Yo, Claro. Yo he parado mucho por esos pisos en la época de estudiante, ¿no? Porque al final se rentabilizaba muy bien. Al tener 5 habitaciones, pues Claro. ostras, salía mejor. Yo, de hecho, bueno, no lo voy a comentar ahora, ¿no? Pero hay un vídeo por ahí tal, no, mentira, el de negocios marroneros que hay es el de BlaBlaCar, pero yo hacía mucho esto, lo de subalquilar para poder sobrevivir, porque yo en esa época no es que me fuera normal ni nada o como ahora, es que era literalmente un muerto de hambre. Entonces, para sobrevivir hacíamos eso y yo de alquiler algo sí que sé, ¿eh? Porque yo miraba mucho ostras, si tengo estas habitaciones, de hecho yo con lo que soñaba era con alquilar uno de esos que tuviese 5 habitaciones,
más el cuarto de la lavadora, más la salita de no sé qué y convertirlo en uno de 7 u 8. El problema es que no me daba para pagar esas fianzas que eran ya muy bestias y además que me decían, ¿pero dónde vas tú? ¿Para qué quieres tú este piso tan grande? Pero sí, esos son los que mejor rendimiento daban y yo me acuerdo de amigos que no hacían esto, pero que simplemente buscaban un piso entre varios y de hecho, en concreto, de mis mejores amigos cogieron uno que tenía 6 habitaciones en Vía Layetana, en todo el centro de Barcelona, y Hostia. pagaban una cantidad irrisoria. O sea, creo que al principio estuvieron como 3 años en los que literalmente pagaban 200 pavos cada uno. Joder. 200 pavos por vivir en el centro de Barcelona, en una finca de esta señorial, que era muy bonita, gigante, habitaciones grandísimas, techos altos, vamos, o sea, vivían como auténticos reyes. Pues tío, pues yo creo, pues ya hablando un poquito de oportunidades que creo que puede haber para el futuro. Este tipo de pisos de que estamos hablando, de 4, 5, 6 habitaciones, en el futuro, cuando ya no tengan una demanda y tengan que bajar sí o sí precios, puede ser muy interesante los que por distribución puedas separar en dos. Qué bueno. Eso es uno de los futuros negocios que creo que va a haber en los próximos 5, 10 años, incluso se puede alargar hasta 15 o 20, en el centro de las ciudades españolas. Ahí hay mucho tirón. Estos pisos antiguos, tú sabes, de 140, 150 metros, que tienen un pasillo súper largo, que se pueden separar en dos fácilmente.